Pronto. Morí a los 8 años durante 12 minutos, y cuando Jesús me mostró los nombres de los 144,000 que ya están siendo sellados, me ordenó regresar para advertirte. Tu nombre podría estar en esa lista, pero lo que vi después me dejó aterrorizado. Mi nombre es Matías Ibarra, y lo que voy a contarles sucedió hace apenas 6 meses, en mi ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo 8 años, bueno, ahora tengo 8 años y medio, pero cuando todo esto pasó acababa de cumplir los 8. Vivo con mis padres y mi hermanita Camila en el barrio Plan 3000, un lugar humilde pero lleno de vida, donde todos se conocen y las familias comparten tanto las alegrías como las tristezas. Mi papá, Hernán, es carpintero y trabaja haciendo muebles en un pequeño taller que montó en el patio de nuestra casa. Mi mamá, Lidia, es costurera y pasa las tardes frente a su máquina Singer, remendando ropa o haciendo vestidos para las vecinas. Camila tiene 5 años y siempre anda detrás de mí, queriendo jugar a lo que yo juego, queriendo ir a donde yo voy. Nuestra casa es pequeña, de ladrillo visto sin revocar, con un techo de calamina que suena como tambor cuando llueve. Tenemos 3 habitaciones, una cocina donde siempre huele a sopa de maní o a sajta de pollo, y un patio de tierra donde mi papá tiene sus herramientas y maderas apiladas. El barrio Plan 3000 no es el lugar más bonito de Santa Cruz, pero es nuestro hogar. Las calles son de tierra, se llenan de barro cuando llueve y de polvo cuando hace calor. Hay días en que la luz se va por horas y el agua llega solo en ciertos horarios, pero hemos aprendido a vivir así. Los vecinos son como familia. Doña Petrona nos trae api morado los domingos por la mañana. Don Esteban le presta herramientas a mi papá y la señora Claudia cuida a Camila cuando mis padres tienen que salir. Yo iba a la escuela Fe y Alegría número 2, a unas 10 cuadras de mi casa. Me gustaba la escuela, especialmente las clases de educación física y las horas de recreo cuando jugábamos al fútbol en la cancha de tierra. Mi maestra se llamaba profesora Silvia. Era bajita y siempre olía a perfume de flores. Mis materias favoritas eran ciencias naturales y matemáticas, aunque a veces me costaban. Tenía amigos buenos como yo, Fabricio, que vivía 2 casas más allá, Nelson, cuyo papá vendía salteñas en el mercado, y Kevin, que era el más rápido corriendo de toda la clase. El día que mi vida cambió para siempre fue un martes, el 17 de marzo. Era una tarde típica de verano cruceño, con ese calor húmedo que te hace sudar solo con estar sentado a la sombra. Había terminado las clases a las 12 del mediodía, como siempre, y después de almorzar el locro que había preparado mi mamá, me puse mi camiseta roja de la selección boliviana y salí corriendo a la cancha comunitaria. Esa cancha era nuestro lugar sagrado, una explanada de tierra compactada con 2 arcos hechos de palos y piedras, rodeada de casas y algunos árboles de mango que daban sombra en las orillas. Ese día había como 15 niños jugando. Algunos eran de mi escuela, otros del barrio de al lado. Habíamos dividido los equipos, camisetas contra descamisados. Yo estaba en el equipo de las camisetas, jugando de delantero como me gustaba. Fabricio era nuestro arquero, Nelson jugaba de defensa, y Kevin estaba en la mitad de la cancha. El partido estaba emocionante. Íbamos empatados 3-3, y faltaba poco para que oscureciera. El sol ya estaba bajando, pintando el cielo de esos colores naranjas y rosados que siempre me gustaban. Recuerdo que la pelota salió disparada fuera de la cancha, rodando hacia el lado donde había unos postes de luz viejos y oxidados. Me ofrecí a ir a buscarla porque era el más cercano en ese momento. Corrí detrás de la pelota, sin pensar en nada más que en atraparla rápido para seguir jugando. La pelota se había detenido justo al lado de uno de esos postes de concreto, el que estaba más deteriorado, con cables expuestos y el metal corroído por años de lluvia y abandono. Todo el mundo en el barrio sabía que esos postes eran peligrosos, que la empresa de electricidad nunca venía a repararlos, aunque los vecinos se habían quejado 1000 veces. Me agaché para recoger la pelota y, en ese momento, sin darme cuenta, mi hombro izquierdo rozó uno de los cables pelados que colgaban a baja altura.
Lo último que recuerdo de ese instante fue un sonido seco, como un chasquido fuerte, y luego una sensación que no puedo describir con palabras de este mundo. Fue como si 1000 agujas de fuego atravesaran todo mi cuerpo al mismo tiempo, como si alguien hubiera encendido un rayo dentro de mis huesos. Mi cuerpo se puso rígido instantáneamente. Mis músculos se tensaron de una forma que no podía controlar y caí hacia atrás golpeando el suelo de tierra con fuerza. No sentí el golpe. Lo último que percibí fue el grito desesperado de Fabricio y luego todo se volvió oscuro. Mis amigos corrieron hacia donde estaba. Después me contaron que mi cuerpo convulsionaba, que tenía los ojos en blanco y que de mi boca salía espuma. Kevin salió corriendo a buscar ayuda, mientras Nelson lloraba gritando mi nombre. Fabricio, a pesar de tener solo 9 años, tuvo la sangre fría de quitarse su camiseta y envolver su mano con ella para apartarme del cable sin electrocutarse él también. Don Remigio, un vecino que había sido enfermero en el hospital hace años, fue el primero en llegar. Me contaron después que cuando llegó yo ya no respiraba, que mi pecho no se movía y mis labios estaban empezando a ponerse morados. Don Remigio intentó hacerme respiración de boca a boca, mientras alguien más llamaba a la ambulancia. Pero en Plan 3000, las ambulancias tardan cuando llegan. A veces nunca llegan. Mi mamá estaba en casa cosiendo cuando escuchó los gritos. Siempre dice que algo en su corazón de madre le avisó que era yo, que sintió un dolor en el pecho y supo que algo terrible había pasado. Salió corriendo descalza, dejando todo abandonado, con Camila llorando detrás tratando de seguirle el paso. Cuando llegó a la cancha y me vio tirado en el suelo, rodeado de gente, con don Remigio soplándome aire en la boca, se derrumbó. Cayó de rodillas gritando mi nombre, clamando a Dios que no me dejara morir, que me devolviera a ella. Algunos vecinos habían traído el pick-up de don Alberto, y entre varios me subieron con cuidado en la parte de atrás. Mi mamá se subió conmigo, sosteniéndome la cabeza en su regazo, rezando sin parar, mojándome la cara con sus lágrimas. Don Alberto manejó como nunca, esquivando huecos, tocando bocina, pasándose los semáforos. El hospital municipal japonés quedaba al otro lado de la ciudad, a unos 40 minutos, en condiciones normales, pero don Alberto lo hizo en 25. Cuando llegamos a la emergencia del hospital, mi mamá bajó del pick-up gritando que necesitaba ayuda, que su hijo se estaba muriendo. Los enfermeros salieron corriendo con una camilla, me pusieron encima y me llevaron adentro a toda velocidad. Mi mamá intentó seguirlos, pero un guardia de seguridad la detuvo, diciéndole que tenía que esperar afuera, que los médicos harían todo lo posible. Ella se quedó ahí, en ese pasillo frío y gris del hospital, con su vestido de casa manchado de tierra y lágrimas, descalza, temblando, orando. Adentro de la sala de emergencias, el equipo médico trabajaba frenéticamente. Después supe por los reportes que el doctor Américo Gutiérrez, el médico de turno esa tarde, había ordenado inmediatamente protocolos de reanimación avanzada. Me conectaron a monitores, me pusieron una máscara de oxígeno, me inyectaron medicamentos, pero yo no respondía. Mi corazón había dejado de latir, estaba en paro cardiorrespiratorio. El monitor junto a la camilla mostraba una línea plana y ese sonido continuo y agudo que sale en las películas cuando alguien muere, ese pitido largo y aterrador, llenaba la habitación. El doctor Gutiérrez comenzó las compresiones torácicas, presionando mi pecho pequeño con fuerza rítmica, contando en voz alta mientras una enfermera preparaba el desfibrilador. «Despejen», ordenó, y aplicaron la primera descarga eléctrica a mi cuerpo. Mi espalda se arqueó con la sacudida, pero el monitor seguía mostrando esa línea plana mortal. «Otra vez», dijo el doctor, y aplicaron una segunda descarga. Nada. Mi cuerpo era solo un cascarón vacío en esa camilla de metal, rodeado de máquinas y profesionales que luchaban contra la muerte misma. Y continué en las compresiones. Ordenó el doctor Gutiérrez sin rendirse. «Preparen epinefrina».
Una enfermera inyectó la adrenalina directo en mi vena mientras otro miembro del equipo seguía bombeando mi pecho, tratando de hacer que mi corazón recordara cómo latir. Los minutos pasaban, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos sin signos vitales. En el mundo de la medicina de emergencias, cada minuto que pasa sin oxígeno en el cerebro significa daño irreversible. A los 4 minutos comienza la muerte de las células cerebrales. A los 10 minutos, las posibilidades de sobrevivir sin daño neurológico severo son casi nulas. Afuera, mi mamá había sido acompañada por mi papá, que había llegado corriendo desde el taller cuando don Esteban fue a avisarle. Mi papá, ese hombre fuerte que nunca lo había visto llorar, estaba devastado, abrazando a mi mamá, ambos orando, suplicando, negociando con Dios. «Llévame a mí, pero no a mi hijo», repetía mi papá. «Es solo un niño, Señor, es solo un niño». Adentro de esa sala de emergencias, mientras los médicos seguían luchando por mi vida física, yo ya no estaba ahí. Yo había partido a un lugar que ningún libro de medicina puede explicar, que ninguna ciencia puede medir, pero que es más real que todo lo que mis ojos habían visto hasta ese día. Lo que estaba a punto de experimentar cambiaría no solo mi vida, sino el propósito de mi existencia entera, y el mensaje que traería de regreso sacudiría a todos los que lo escucharan. Lo primero que experimenté fue una sensación extraña de ligereza, como si alguien hubiera cortado todas las cuerdas que me ataban a algo pesado. Ya no sentía dolor. El fuego que había recorrido mi cuerpo cuando toqué ese cable desapareció completamente. Ya no sentía el golpe contra el suelo, ni la presión en mi pecho de las compresiones que me estaban haciendo. Simplemente dejé de sentir todo lo físico, y en su lugar llegó una paz que nunca había conocido. Era como flotar en agua tibia, pero sin estar mojado, sin esfuerzo, sin preocupaciones. Entonces empecé a ver algo que no entendía. Estaba mirando desde arriba, desde el techo de la sala de emergencias, y podía verme a mí mismo tendido en esa camilla metálica. Era yo, pero al mismo tiempo no podía ser yo porque yo estaba arriba mirando. Mi cuerpo se veía tan pequeño, tan frágil, con todos esos tubos y cables conectados. Había 5 o 6 personas alrededor, vestidas con batas verdes y azules, y un hombre con lentes y canas en las sienes presionaba mi pecho una y otra vez con movimientos rápidos y fuertes. Una mujer a su lado sostenía una bolsa transparente conectada a mi boca, apretándola rítmicamente. El monitor al lado mostraba líneas y números que no comprendía completamente, pero había una luz roja parpadeando que parecía urgente. Podía escuchar todo lo que decían con una claridad asombrosa. «Van 8 minutos», dijo alguien con voz tensa. «Preparen otra dosis de epinefrina», ordenó el doctor de los lentes. «Doctor, ¿continuamos? Ya casi son 10 minutos», preguntó una voz femenina con tono de preocupación. «No nos rendimos todavía, yo», respondió él con determinación, pero también con agotamiento en la voz. Yo miraba toda esa escena con una curiosidad extraña, sin miedo, sin ansiedad. Era como ver una película donde yo era el personaje principal, pero desde afuera. Luego algo cambió. Sentí como si una fuerza suave pero irresistible comenzara a jalarme hacia arriba, alejándome de esa habitación. No era un jalón físico, era algo que no puedo explicar con palabras humanas. Era como si mi esencia, lo que yo realmente era más allá de mi cuerpo, fuera atraída hacia otro lugar. La imagen de la sala de emergencias comenzó a hacerse más pequeña, más lejana, y de repente estaba atravesando el techo del hospital, atravesando el cielo, moviéndome a una velocidad imposible pero sin sentir viento ni resistencia. Entonces vi el túnel. Todo el mundo que ha tenido experiencias cercanas a la muerte habla del túnel, y pensé que eran solo historias hasta que yo mismo lo experimenté. Era una especie de pasaje inmenso, envuelto en una luz que no era como la luz del sol, ni como la luz de ninguna lámpara que hubiera visto. Esta luz era viva, tenía presencia, tenía amor dentro de ella. Era blanca pero también dorada, y mientras más me acercaba al centro del túnel, más intensa se volvía. No lastimaba mis ojos. Al contrario, quería mirarla más.
Quería fundirme con ella. La velocidad aumentaba, pero yo no tenía miedo. Por primera vez en mi vida de 8 años, no sentía absolutamente ningún temor. En la tierra, siempre había tenido miedo de algo. Miedo a la oscuridad, miedo a los perros bravos del barrio, miedo a sacar malas notas, miedo a decepcionar a mis papás. Pero en ese túnel, todo miedo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Lo único que sentía era una anticipación hermosa, como cuando esperas abrir un regalo en Navidad, pero multiplicado por 1000. Mientras avanzaba por ese túnel, comencé a ver figuras a los lados. Eran formas luminosas, siluetas brillantes que parecían acompañarme en este viaje. Una de estas figuras se acercó más a mí, y aunque no tenía rasgos faciales definidos como los humanos, pude sentir su identidad. Era mi ángel guardián. No sé cómo lo supe. Simplemente lo supe del mismo modo que sabes tu propio nombre. Esta presencia angelical emanaba protección y amor familiar, como si me hubiera estado cuidando toda mi vida sin que yo lo supiera. No temas, Matías. Escuché en mi mente, aunque no eran palabras habladas como las que conocemos. Era comunicación directa de espíritu a espíritu, más clara que cualquier conversación humana. Has sido llamado por un propósito especial. Lo que estás a punto de ver y escuchar, debes recordarlo, porque deberás compartirlo cuando regreses. Recuerdo haber pensado, ¿regresar? ¿Por qué querría regresar si esto es tan hermoso? Pero no dije nada, solo seguí avanzando. El túnel comenzó a abrirse, expandirse, y de repente emergí a un lugar que mis ojos humanos nunca fueron diseñados para ver. Esto no era la Tierra, esto no era ningún lugar de nuestro universo físico. Había llegado a lo que después entendería que era el primer cielo, una dimensión espiritual que existe paralela a nuestro mundo material. El paisaje era de una belleza indescriptible. Había colores que no existen en la Tierra, tonalidades que no tienen nombre en ningún idioma humano. Imaginen el verde más vibrante que hayan visto. Luego, multiplíquenlo por 100 y añadan dimensiones de luz que hacen que ese verde cante y vibre con vida propia. Eso apenas se acerca a describir lo que mis ojos espirituales contemplaban. Había estructuras cristalinas que flotaban, jardines de flores que se movían al ritmo de una música que llenaba todo el espacio. Esa música, Dios mío, esa música era como si todas las sinfonías más hermosas jamás compuestas fueran apenas un ensayo de lo que sonaba ahí. No venía de instrumentos, venía de la creación misma, de las flores, de la luz, del aire, si es que podía llamarse aire. Era adoración pura fluyendo de todo lo creado. El ángel que me acompañaba me guió a través de este primer reino. Vi a otros seres angelicales en la distancia, algunos con alas inmensas que brillaban como si estuvieran hechas de relámpagos suaves, otros en forma humana pero radiantes, con gloria. Todos estaban ocupados en diferentes tareas, moviéndose con propósito. Ellos ministran a los herederos de salvación, me explicó mi guardián. Trabajan constantemente entre tu mundo y estos reinos, aunque los humanos rara vez los perciben. Continuamos ascendiendo, y la atmósfera cambió nuevamente. Estábamos atravesando hacia el segundo cielo, una región que mi guía me explicó era donde ocurren las batallas espirituales, donde los ángeles de Dios y las fuerzas de oscuridad disputan por las almas y los destinos humanos. Este lugar no era tan hermoso como el primero. Había tensión en el ambiente, una sensación de guerra continua. Vi en la distancia lo que parecían ejércitos de luz enfrentados contra sombras que intentaban resistir. Escuché sonidos de confrontación, gritos de batalla espiritual. Mi guardián aceleró nuestro paso. No debemos detenernos aquí. Tu destino está más arriba. Y entonces llegamos al tercer cielo. Si pensé que el primer cielo era hermoso, no tenía palabras para esto. Atravesamos lo que parecía una cortina de luz líquida, y al otro lado estaba la morada del Altísimo. La gloria de Dios saturaba cada partícula de este lugar. El suelo, si podía llamarse suelo, era transparente como cristal, pero sólido bajo mis pies. Parecía estar hecho de zafiro mezclado con diamante.
reflejando luces que venían de una fuente central tan brillante que debería haber sido imposible de mirar, pero extrañamente podía contemplarla. Había un río que fluía, pero no era agua común, era agua de vida, cristalina, luminosa, viva en el sentido más literal. Donde quiera que fluía, brotaba vida. Vi árboles a ambos lados de este río, árboles enormes con hojas que brillaban y daban frutos de colores celestiales. Supe en mi espíritu que eran los árboles de la vida, aquellos mencionados en las Escrituras que tienen hojas para la sanidad de las naciones. La música aquí era diferente. Era el sonido de millones de voces en adoración perfecta, mezcladas con instrumentos que no puedo describir. Era una sinfonía de alabanza que hacía que todo tu ser quisiera unirse, que fluía desde lo más profundo de cada criatura presente. Había multitudes, innumerables multitudes de seres que cantaban y adoraban. Algunos eran claramente ángeles de alto rango, con múltiples alas y formas majestuosas. Otros eran humanos, personas que habían partido de la tierra y ahora estaban en la presencia eterna de Dios. Y entonces lo vi a Él. En el centro de todo, sentado en un trono que emanaba poder y gloria indescriptibles, estaba Jesucristo. No puedo describir adecuadamente su apariencia, porque la gloria que irradiaba era tan intensa que los detalles se fundían en luz pura. Pero podía distinguir sus ojos, ojos llenos de un amor tan profundo, tan completo, tan absolutamente incondicional, que me hizo llorar sin lágrimas físicas. Su cabello era blanco como lana, como nieve pura. Sus vestiduras brillaban más que el sol del mediodía. De su presencia emanaban ondas de amor, poder, justicia y misericordia, al mismo tiempo. Me acerqué, no sé si caminando o flotando, atraído por esa presencia magnética. Y entonces Él habló. Su voz era como el sonido de muchas aguas, poderosa pero suave, autoritaria pero llena de ternura. Matías, hijo mío, bienvenido. Has sido traído aquí por un propósito que trasciende tu comprensión actual. Caí de rodillas, o al menos eso intenté hacer, abrumado por estar frente al Creador del universo. Señor, fue todo lo que pude decir, y esa palabra salió cargada con toda la reverencia, amor y asombro que mi espíritu podía contener. Jesús extendió su mano hacia mí, y cuando me tocó, una corriente de amor puro atravesó todo mi ser. Era como si cada célula de mi existencia espiritual fuera llenada con su presencia. Tengo algo que mostrarte, dijo Él. Algo que debes ver y recordar, porque deberás testificar de esto cuando regreses. En ese momento, apareció frente a nosotros algo extraordinario, una multitud inmensa, tan grande que no podía contar, pero al mismo tiempo podía percibir que eran exactamente 144,000. Todos tenían algo en sus frentes, un sello luminoso, una marca que brillaba con luz dorada. Estos sellos no eran tatuajes ni marcas físicas, eran algo mucho más profundo, algo escrito en la esencia misma de sus espíritus. Estos son mis escogidos para los últimos tiempos, explicó Jesús. Son los que han sido sellados, los que caminarán en poder y autoridad durante los días finales de esta era. Vienen de todas las naciones, tribus y lenguas. Mira sus rostros. Matías, algunos ya están vivos en la tierra, siendo preparados en este momento. Otros aún no han nacido, pero todos están marcados. Todos están destinados para un propósito específico en mi plan. Miré esa multitud, y algo sobrenatural ocurrió en mi espíritu. Comencé a ver nombres. Sobre cada persona sellada había un nombre escrito en luz, nombres de todas las nacionalidades e idiomas imaginables. Y mientras los miraba, estos nombres comenzaron a grabarse en mi memoria espiritual de una manera que desafiaba toda lógica humana. Era como si mi espíritu se hubiera convertido en un libro viviente donde cada nombre quedaba registrado con fuego celestial. Mientras contemplaba a esa multitud innumerable de los 144,000 sellados, Jesús extendió su mano derecha y de repente apareció frente a nosotros algo que solo puedo describir como un libro viviente. No era un libro físico como los que conocemos en la tierra, hechos de papel y tinta.
Este era un volumen de luz pura, con páginas que parecían estar hechas de energía cristalina, y cada página respiraba, pulsaba con vida propia. Era como si el libro mismo estuviera vivo, consciente, lleno del aliento de Dios. «Este es el libro de los sellados», dijo Jesús con voz que resonaba en cada fibra de mi ser espiritual. «Aquí están escritos los nombres de aquellos que han sido apartados para los tiempos finales, los que llevarán mi gloria en medio de la oscuridad más profunda que la humanidad haya conocido. Estos no son todos los salvos, Matías, porque muchos son llamados y muchos serán salvos, pero estos son los escogidos específicamente para una tarea única en la historia de la redención». El libro se abrió sin que nadie lo tocara, y las páginas comenzaron a pasar solas, despacio, mientras yo observaba hipnotizado. En cada página había nombres escritos en lo que parecía ser oro líquido que fluía y brillaba. Pero no era oro común, era luz dorada viviente que formaba letras en alfabetos que reconocía y otros que jamás había visto. Había nombres en español, en inglés, en portugués, en lenguas indígenas que sonaban como música antigua, en idiomas asiáticos, africanos, europeos. La diversidad era asombrosa. Lo más extraordinario fue lo que sucedió a continuación. Mientras miraba esos nombres, algo sobrenatural comenzó a ocurrir en mi mente o en mi espíritu. No sé exactamente dónde, pero comenzó a suceder. Los nombres empezaron a grabarse en mi memoria con una claridad perfecta, absoluta, imposible. Era como si cada nombre que mis ojos espirituales veían quedara fotografiado instantáneamente en algún lugar profundo de mi ser, un lugar que va más allá del cerebro físico. No era memorización como cuando estudias para un examen escolar, era algo mucho más profundo. Era como si los nombres se estuvieran escribiendo con fuego divino en las tablas de mi corazón. «Te estoy dando la capacidad de recordar», me explicó Jesús, «porque estos nombres deben ser conocidos. No todos, porque algunos aún no deben ser revelados, pero muchos sí. Cuando regreses, comenzarás a escribirlos. Vendrán a tu mente en momentos inesperados, durante el día, durante la noche, en sueños y en visiones. Tu mano será guiada para registrarlos». Vi pasar páginas y más páginas de ese libro celestial. Vi nombres como Sebastián Marcelo Quispe de Cochabamba, Bolivia. Vi a Rosa Estela Maldonado de Tegucigalpa, Honduras. Vi a un niño llamado Andrés Felipe Soto de Cali, Colombia. Vi a una mujer mayor llamada Beatriz del Carmen Paniagua de Managua, Nicaragua. Los nombres seguían apareciendo, uno tras otro, y cada uno llevaba consigo una sensación, una identidad espiritual única. Era como si al ver el nombre también pudiera percibir algo del corazón de esa persona, su pasión por Dios, su llamado específico. Jesús me mostró que algunos de estos sellados eran niños, como yo, siendo preparados desde temprana edad. Otros eran jóvenes apasionados por la oración y el ayuno. Había pastores, misioneros, evangelistas, pero también había personas comunes. Mecánicos, maestras, vendedores de mercado, agricultores, estudiantes universitarios. Lo que los unía no era su posición social, ni su educación, ni su denominación religiosa. Lo que los unía era el sello que llevaban en sus espíritus, una marca de consagración total, de separación para propósitos divinos. Estos caminarán en un poder que la Iglesia moderna ha olvidado. Continuó explicando Jesús, harán las obras que yo hice y mayores harán, porque el tiempo de la gran cosecha ha llegado. En los días que vienen, cuando la oscuridad cubra la tierra y la densa oscuridad los pueblos, mi gloria se levantará sobre estos escogidos. Ellos sanarán enfermos con una palabra, echarán fuera demonios con autoridad absoluta, levantarán muertos, hablarán lenguas que nunca aprendieron, y sobre todo predicarán el evangelio del reino con señales siguiéndoles. Entonces la visión cambió. El libro desapareció y de repente pude ver escenas de la tierra, pero no del presente, sino del futuro cercano. Vi ciudades de América Latina sumidas en caos. Vi calles llenas de violencia, economías colapsando, gobiernos cayendo.
Vi persecución contra los cristianos aumentando, iglesias siendo cerradas, pastores siendo arrestados. Vi una oscuridad espiritual descendiendo sobre las naciones como una nube negra y pesada. Pero en medio de toda esa oscuridad, vi luces brillantes, puntos de gloria divina que resplandecían con intensidad sobrenatural. Esas luces eran los sellados, caminando en medio del caos con paz, con poder, con propósito. Vi a un joven en una plaza pública de alguna ciudad latinoamericana, rodeado de una multitud hostil. Parecía que iban a atacarlo, pero cuando él abrió su boca para hablar, una autoridad divina salió de sus palabras que hizo que sus perseguidores cayeran de rodillas. Vi a una mujer entrando a un hospital lleno de enfermos, y cuando pasaba por los pasillos imponiendo manos, los enfermos se levantaban sanados, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Vi a un grupo de estos sellados reunidos en una casa de oración, intercediendo, y mientras oraban, pude ver en el mundo espiritual cómo sus oraciones se convertían en flechas de fuego que derribaban fortalezas demoníacas sobre ciudades enteras. Esta es la generación final, dijo Jesús con solemnidad que me hizo temblar. La generación que verá mi retorno. Por eso el enemigo está furioso, porque sabe que su tiempo es corto. Por eso está desatando todo su arsenal de engaño, división, persecución y tentación. Pero yo estoy levantando un ejército, un remanente fiel, sellado y protegido, que no se doblará ante Baal, que no se venderá al sistema del mundo, que permanecerá firme hasta el fin. Me mostró más nombres. Vi a Ramiro Estanislao Cárdenas de Asunción, Paraguay. Vi a Luz Marina Figueroa de San Pedro Sula, Honduras. Vi a un anciano llamado Tomás Benigno Robles de Potosí, Bolivia. Vi a una adolescente llamada Fernanda Jazmín Espinosa de Granada, Nicaragua. Los nombres seguían fluyendo, grabándose en mi memoria espiritual, con esa precisión sobrenatural que Dios había activado en mí. Jesús entonces me explicó algo que me dejó sin aliento. Dios, muchos de los que están siendo sellados ahora mismo en la tierra, no saben aún que lo están siendo. Están pasando por procesos de quebrantamiento, por valles oscuros, por pruebas de fuego que no entienden. Están siendo podados, refinados, purificados. Algunos están en el anonimato, en lugares pequeños, siendo ignorados por las grandes organizaciones religiosas. Pero yo los veo, yo los conozco, y yo los estoy preparando. En el momento señalado, cuando la trompeta suene, ellos sabrán quiénes son y se levantarán con poder. Me mostró que el sellamiento no era algo que estos escogidos podían lograr por sus propios esfuerzos. No era por obras, ni por disciplinas espirituales, aunque esas cosas eran importantes. El sellamiento era un acto soberano de Dios, una elección divina basada en su presencia y propósito eterno. Pero aquellos que eran sellados tenían una respuesta en su corazón, un sí total, una rendición absoluta que decía: hágase en mí según tu palabra, cueste lo que cueste. Vi que entre los 144,000 había representantes de cada país de América Latina. Vi nombres de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. De cada nación, Dios estaba apartando un remanente fiel para su propósito final. ¿Por qué 144,000? Me atreví a preguntar con reverencia. Jesús sonrió, y esa sonrisa llevaba tanto amor que sentí que mi corazón espiritual se derretiría. Es un número perfecto en mis caminos, respondió. Representa completitud, gobierno divino y el cumplimiento de mi pacto. 12 tribus multiplicadas por 12,000, una generación completa sellada de cada pueblo. Pero no te confundas, Matías. Estos no son los únicos que se salvarán. Estos son los que tendrán una función específica, un llamado especial para los tiempos finales. Habrá multitudes incontables que también entrarán a mi reino, porque mi deseo es que ninguno se pierda. Luego Jesús me dio una advertencia solemne.
Cuando regreses y comiences a compartir estos nombres, habrá quienes no creerán. Habrá quienes se burlen, quienes digan que es inventado, que es obra de tu imaginación infantil, o peor aún, que es engaño demoníaco. Debes prepararte para eso, pero también habrá quienes reconocerán la verdad, especialmente aquellos cuyos nombres están escritos aquí. Cuando escuchen su nombre de tus labios, algo resonará en su espíritu, una confirmación interna que no podrán negar. Me mostró que algunos de estos nombres pertenecían a personas que en ese momento estaban desviadas, apartadas del camino, viviendo en pecado. Pero mi llamado y mis dones son irrevocables, dijo Jesús. Aunque ahora estén perdidos, mi espíritu los está buscando, llamándolos de regreso, y cuando escuchen que sus nombres están en este libro celestial, será para ellos una señal poderosa de que todavía tengo un plan para sus vidas, que no es demasiado tarde para volver. Jesús entonces puso su mano sobre mi frente, y sentí un fuego líquido, una unción especial siendo derramada en mi espíritu. Te estoy marcando también, dijo. No eres uno de los 144,000. Tu llamado es diferente. Tu llamado es ser mensajero, testigo de lo que has visto. Llevarás este mensaje especialmente a los niños y jóvenes, porque esta generación que ahora es joven será la que verá todas estas cosas cumplirse. Vi más visiones rápidas, como flashes de luz. Vi a jóvenes de toda América Latina reuniéndose en movimientos masivos de oración. Vi estadios llenos de personas adorando con lágrimas de arrepentimiento. Vi avivamientos estallando en barrios pobres, en prisiones, en escuelas. Vi la gloria de Dios descendiendo de formas visibles, como nubes luminosas sobre congregaciones que habían aprendido a buscarlo de verdad. Vi salvaciones masivas, conversiones radicales, transformaciones completas de ciudades enteras. Pero también vi lo opuesto. Vi una iglesia tibia, acomodada, que rechazaba el mover genuino del Espíritu. Vi líderes religiosos que cerraban las puertas al avivamiento porque amenazaba sus estructuras y su control. Vi división entre los que querían lo nuevo de Dios y los que se aferraban a tradiciones muertas. Habrá separación, advirtió Jesús. El trigo y la cizaña que han crecido juntos serán separados. Mi fuego revelará lo que es genuino y lo que es falso. El tiempo en ese lugar celestial era extraño. No sé si estuve ahí segundos, minutos u horas. El tiempo no existía de la manera que lo conocemos en la tierra. Pero sentí que era el momento de algo más, algo importante que Jesús quería decirme antes de que regresara. El caos estalló en la sala de emergencias en el momento en que mi corazón volvió a latir. Escuché voces superpuestas, gritos de sorpresa, órdenes médicas siendo dadas con urgencia renovada. «¡Tenemos pulso! ¡Dios mío, tenemos pulso!», gritó una de las enfermeras con incredulidad en su voz. El doctor Gutiérrez, ese hombre que se había negado a rendirse incluso después de 12 minutos de muerte clínica, se quedó paralizado por un segundo, mirándome con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar algo que desafiaba todo su entrenamiento médico. «Estabilícenlo, rápido. Chequen signos vitales completos. Preparen traslado a terapia intensiva», ordenó recuperando su profesionalismo, aunque su voz todavía temblaba. Pero yo no estaba quieto en esa camilla. Mi cuerpo se retorcía, mis brazos se movían sin control, y de mi boca salían palabras, nombres, cosas que no tenían sentido para nadie en esa habitación. Sebastián Marcelo Quispe, Rosa Estela Maldonado, Andrés Felipe Soto. Los nombres fluían de mis labios como un río que había sido contenido y ahora se desbordaba. Los médicos y enfermeras se miraban entre sí con alarma. ¿Está delirando? ¿Daño cerebral por la falta de oxígeno?, preguntó alguien con preocupación. No lo sé, pero está hablando coherentemente, solo que no sé qué está diciendo, respondió otro. Me llevaron rápidamente fuera de la sala de emergencias, por los pasillos blancos y fríos del hospital, hacia la unidad de terapia intensiva pediátrica. Yo seguía murmurando nombres, incapaz de detenerme,
como si mi espíritu todavía estuviera procesando y descargando todo lo que había visto y memorizado en ese lugar celestial. Ramiro Estanislao Cárdenas, Luz Marina Figueroa, Tomás Benigno Robles. Cada nombre venía con una claridad perfecta, con los apellidos completos, con una certeza absoluta de su exactitud. Afuera, en la sala de espera, mis padres seguían en agonía. Habían pasado los peores minutos de sus vidas sin saber qué estaba sucediendo del otro lado de esas puertas cerradas. Mi mamá había gastado sus rodillas orando, clamando, negociando con Dios. Mi papá caminaba en círculos, incapaz de quedarse quieto, con las manos temblando y lágrimas corriendo por su rostro curtido de trabajador. Camila estaba acurrucada en una silla, chupándose el dedo, con los ojos hinchados de tanto llorar por su hermano mayor. Entonces las puertas se abrieron y salió el doctor Gutiérrez. Sus ojos estaban rojos, su bata manchada de sudor y quién sabe qué más. Mis padres corrieron hacia él, con una mezcla de esperanza y terror en sus rostros. «Doctor, por favor, díganos algo. ¿Cómo está nuestro hijo?», suplicó mi mamá agarrando el brazo del médico. El doctor Gutiérrez respiró profundo y por un momento pareció estar buscando las palabras correctas, las palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «Su hijo está vivo», dijo finalmente, y esas 3 palabras hicieron que mis padres se abrazaran sollozando de alivio. «Pero», continuó el doctor, y ese pero los hizo detenerse y mirarlo con renovada ansiedad. «No puedo explicar cómo. Estuvo en paro cardiorrespiratorio por 12 minutos completos, 12 minutos sin pulso, sin respiración, sin signos vitales. En todos mis años de medicina, nunca he visto a alguien regresar después de tanto tiempo, y mucho menos un niño, y mucho menos sin daño cerebral aparente». «¿Daño cerebral? ¿Qué quiere decir con aparente?», preguntó mi papá con voz estrangulada. «Lo que quiero decir», explicó el doctor Gutiérrez, con una expresión que mezclaba profesionalismo con asombro genuino, «es que su hijo despertó hablando coherentemente. Está consciente, sus ojos responden a estímulos, sus movimientos son coordinados. Todo indica que su cerebro funcionó durante esos 12 minutos sin oxígeno, lo cual es médicamente imposible. Las células cerebrales comienzan a morir después de 4 a 6 minutos sin oxígeno. A los 12 minutos deberíamos estar viendo daño severo e irreversible. Pero su hijo es un milagro caminante. Mis padres pidieron verme inmediatamente, pero el doctor les explicó que primero necesitaban estabilizarme completamente, realizar estudios, asegurarse de que no hubiera complicaciones internas. Les prometió que podrían verme en unas horas. Esas horas fueron eternas para ellos, pero las usaron para llamar a la familia, a los vecinos, a la iglesia. La noticia se esparció por el barrio Plan 3000 como fuego en pasto seco. El niño Matías resucitó, estuvo muerto y volvió. Es un milagro de Dios. Mientras tanto, yo estaba en una cama de terapia intensiva, conectado a monitores y sueros, pero completamente consciente. Las enfermeras que me cuidaban estaban desconcertadas porque yo no paraba de pedir papel y lápiz. Necesito escribir los nombres antes de que se me olviden. Les decía con urgencia que ellas no comprendían. Pensaron que era delirio postraumático, pero una enfermera joven llamada Carla, que era cristiana, sintió algo en su espíritu. «Tráiganle papel y lápiz», ordenó a sus colegas, «no le va a hacer daño, y si lo calma, mejor». Me dieron un cuaderno y un bolígrafo, y yo comencé a escribir frenéticamente. Mi mano de 8 años, que apenas podía escribir con letra clara en la escuela, ahora se movía con una fluidez sobrenatural. Los nombres salían uno tras otro, página tras página. Escribí durante horas, llenando hojas y hojas con nombres completos, algunos en español, otros que parecían ser de otras nacionalidades. La enfermera Carla miraba por encima de mi hombro, y sus ojos se abrieron grandes cuando reconoció uno de los nombres. «Rick, espera», dijo tomando el cuaderno con delicadeza, «este nombre, Luz Marina Figueroa. Yo conozco a una mujer con ese nombre. Es de mi iglesia. Vive en Honduras. ¿Cómo puedes saber ese nombre?
¿Conoces a alguien de Honduras? La miré con mis ojos de niño que acababa de regresar del cielo y le dije con toda sinceridad: estuve muerto, fui al cielo, y Jesús me mostró los nombres de las personas que están siendo selladas para los últimos tiempos. Ese nombre estaba en el libro celestial. Carla se quedó sin palabras. Se sentó en la silla junto a mi cama, sosteniendo ese cuaderno, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Niño», susurró, «¿qué más viste allá?» Y yo comencé a contarle. Le hablé del túnel de luz, del tercer cielo, de la presencia de Jesús, de los 144,000 sellados, de las visiones del futuro. Ella escuchaba con reverencia, asintiendo a veces, llorando otras, pero nunca dudando. Su espíritu reconocía la verdad de lo que yo decía. Finalmente dejaron pasar a mis padres. Cuando entraron a esa habitación y me vieron vivo, sentado en la cama, escribiendo en un cuaderno, ambos se derrumbaron en llanto nuevamente. Mi mamá me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas, besando mi frente una y otra vez, diciendo: «Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios», como un mantra interminable. Mi papá, ese hombre fuerte que raramente mostraba emociones, lloraba abiertamente, acariciando mi cabello, inspeccionando mi rostro como si necesitara confirmar que realmente era yo, que realmente había regresado. «Bueno, mami, papi», les dije cuando finalmente se calmaron un poco, «tengo que contarles algo muy importante que me pasó cuando estaba muerto». Y ahí, en esa habitación de hospital, les conté toda la experiencia. Al principio me miraban con una mezcla de asombro y preocupación, preguntándose si el trauma había afectado mi mente. Pero mientras yo hablaba, describiendo detalles que un niño de 8 años de un barrio pobre no podría inventar, hablando con una madurez y claridad que no era mía, algo cambió en sus expresiones. La duda se transformó en reconocimiento de que algo genuinamente sobrenatural había ocurrido con su hijo. Los días siguientes en el hospital fueron extraordinarios. Los médicos me hicieron todo tipo de estudios: resonancias magnéticas, electroencefalogramas, exámenes cardíacos completos. Los resultados los dejaron perplejos. No había daño cerebral, ninguno. Mi corazón mostraba señales de haber sufrido el impacto eléctrico, pero estaba funcionando normalmente. Era como si mi cuerpo hubiera sido restaurado, renovado. «Es inexplicable», repetía el doctor Gutiérrez una y otra vez mientras revisaba los resultados. «Este niño debería estar muerto o en estado vegetativo. No debería estar sentado ahí hablándome coherentemente sobre experiencias celestiales». La noticia comenzó a extenderse más allá del barrio. Periodistas locales quisieron entrevistarme, pero fue cuando llegó el pastor Rodrigo Saavedra de la Iglesia Evangélica Filadelfia que las cosas realmente cambiaron. El pastor Saavedra era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo superficial. Era conocido en Santa Cruz por su discernimiento espiritual y su vida de oración profunda. Había escuchado sobre mi caso y sintió en su espíritu que debía visitarme. Cuando entró a mi habitación del hospital, traía consigo una presencia de paz. Se sentó junto a mi cama y me dijo simplemente: «Hijo, cuéntame qué te pasó, pero cuéntamelo todo, sin omitir nada». Y yo le conté. Le hablé del cielo, de Jesús, de los 144,000, de los nombres que había memorizado. Le mostré el cuaderno que ya tenía más de 100 páginas llenas de nombres. El pastor Saavedra escuchaba con atención absoluta, a veces cerrando los ojos como si estuviera orando mientras yo hablaba, otras veces asintiendo con reconocimiento. Cuando terminé, él se quedó en silencio por varios minutos. Luego me miró con seriedad y dijo: «Matías, lo que te ha sucedido es un llamado profético. Dios te ha marcado como testigo de estos tiempos finales. Lo que has visto y escuchado debe ser compartido, pero también debe ser protegido, porque el enemigo intentará desacreditarte, confundirte o incluso atacarte». Luego tomó mi cuaderno y comenzó a revisar los nombres. Se detuvo en varios y su rostro mostraba asombro creciente. «Este nombre», dijo señalando uno, «conozco a esta persona.
es un pastor en Cochabamba con quien he tenido correspondencia, y este otro es el nombre de una misionera en Guatemala que conozco por una red de oración, y este, el pastor Saavedra miraba nombre tras nombre, reconociendo a algunos que él conocía personalmente o de los cuales había escuchado en círculos ministeriales. «Hijo», dijo finalmente con voz temblorosa, «no hay manera natural de que tú conocieras estos nombres. Algunos de estos son personas en lugares remotos, líderes poco conocidos fuera de sus regiones. Esto es genuino. Esto es de Dios». El pastor Saavedra se convirtió en mi mentor espiritual desde ese día. Habló con mis padres sobre la necesidad de discipularme, de enseñarme las Escrituras, de prepararme para el ministerio que Dios tenía para mí. También comenzó a verificar más nombres de mi lista, contactando a pastores y líderes en diferentes países para confirmar la existencia de las personas que yo había escrito. Cada confirmación era una validación más del origen sobrenatural de mi experiencia. Me dieron de alta del hospital una semana después del accidente. Los médicos todavía estaban desconcertados, pero no podían justificar mantenerme hospitalizado cuando todos mis signos vitales eran perfectos. El día que salí, había una multitud esperándome afuera del hospital municipal japonés. Vecinos del Plan 3000, hermanos de diferentes iglesias, curiosos que habían escuchado la historia. Todos querían ver al niño que había muerto y resucitado, al niño que había estado en el cielo. En las semanas siguientes, mi vida cambió completamente. Ya no era solo Matías, el niño que jugaba fútbol en la cancha del barrio. Ahora era Matías el que vio el cielo, Matías el mensajero, Matías el niño profeta. Comencé a ser invitado a iglesias para compartir mi testimonio. Al principio era aterrador párate frente a congregaciones llenas de adultos, pero cada vez que abría mi boca para hablar, sentía esa presencia que Jesús me había prometido, ese Espíritu Santo que me daba las palabras correctas. Lo más impactante comenzó a suceder cuando empecé a mencionar nombres de la lista durante mis testimonios. En una iglesia en La Paz, mencioné el nombre de Beatriz del Carmen Paniagua. Una mujer mayor en la congregación se levantó gritando y llorando. «Ese es mi nombre completo». La conmoción fue total. Ella corrió al frente donde yo estaba, cayó de rodillas frente a este niño de 8 años y me preguntó entre sollozos, «¿Por qué está mi nombre en esa lista celestial? ¿Qué significa?» Y yo le dije lo que Jesús me había mostrado. «Estás sellada. Dios te ha apartado para su propósito en estos últimos tiempos. Él tiene un plan especial para tu vida». Esto comenzó a repetirse en diferentes lugares, en Cochabamba, en Oruro, en Tarija. Cada vez que mencionaba ciertos nombres, personas se identificaban, confirmando que esos eran sus nombres exactos, incluyendo apellidos que yo no podría haber conocido. Algunos de ellos estaban viviendo vidas tibias, alejados del propósito de Dios, y escuchar sus nombres de los labios de un niño que había estado en el cielo los impactaba tan profundamente que caían en arrepentimiento y renovación radical. Pero también hubo oposición, tal como Jesús me había advertido. Algunos líderes religiosos me acusaron de ser un fraude, de haber sido entrenado por mis padres para decir estas cosas, de estar bajo influencia demoníaca. Hubo artículos en periódicos locales cuestionando la veracidad de mi testimonio. Psicólogos fueron entrevistados diciendo que yo había sufrido alucinaciones por falta de oxígeno. Escépticos decían que mis padres estaban explotándome para ganar dinero, aunque nosotros nunca pedimos ni aceptamos dinero por compartir el testimonio. El pastor Saavedra me ayudó a navegar todo esto. Me enseñó que la persecución y la duda vendrían, que era parte del precio de llevar un mensaje profético. Los profetas verdaderos siempre han sido rechazados por algunos y recibidos por otros, me decía. Tu trabajo no es convencer a los escépticos. Tu trabajo es ser fiel al mensaje que Dios te dio. Los que tienen oídos para oír, oirán. Los sueños y visiones continuaron después de mi regreso, no con la misma intensidad que la experiencia original, pero regularmente.
Jesús me visitaba en sueños, recordándome partes del mensaje, dándome nuevas instrucciones. A veces despertaba en medio de la noche, con más nombres en mi mente que tenía que escribir inmediatamente antes de olvidarlos. Mi cuaderno creció a múltiples volúmenes. Al final del primer año después de mi experiencia, había registrado más de 2000 nombres. Mi familia también fue transformada. Mis padres, que antes eran cristianos nominales que iban a la iglesia ocasionalmente, se convirtieron en intercesores apasionados. Nuestra casa, en el Plan 3000, se convirtió en un lugar de oración donde vecinos venían a buscar a Dios. Mi hermanita Camila, aunque pequeña, también fue tocada. Comenzó a tener sueños proféticos, a ver ángeles, a hablar palabras de conocimiento que una niña de 5 años no podría saber naturalmente. Ahora, meses después de mi muerte y resurrección, mientras comparto este testimonio, quiero terminar con el mensaje urgente que Jesús me encargó llevar. Este mensaje no es solo para Bolivia, no es solo para América Latina, es para todo el que tenga oídos para escuchar. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No es teoría, no es especulación religiosa, es realidad profética manifestándose ante nuestros ojos. La cuenta regresiva para el retorno de Cristo y los eventos finales de esta era está en sus últimos momentos. Los 144,000 están siendo sellados ahora mismo. Tal vez tú que escuchas esto eres uno de ellos. Tal vez has sentido un llamado profundo que no entiendes completamente. Un ardor en tu corazón por las cosas de Dios, una inconformidad con la tibieza religiosa que te rodea. Si es así, no ignores esa voz interior. Es el Espíritu Santo llamándote a tu propósito divino. Pero también hay un llamado general para todos. Jesús me dijo que dijera esto: arrepiéntanse de corazón, busquen el rostro de Dios con hambre real. Dejen de jugar a la iglesia y vivan una fe auténtica. Conságrense completamente, rompan con el pecado oculto, prepárense espiritualmente, porque lo que viene requerirá una fe probada, refinada, genuina. El tiempo de la comodidad se acabó. El tiempo de la decisión está aquí. No tengan miedo de lo que viene. Sí, habrá tribulación. Sí, habrá pruebas. Pero para los que permanezcan fieles, habrá gloria, protección sobrenatural y el privilegio de participar en la cosecha final más grande de almas que el mundo haya visto. Y al final, cuando todo termine, estaremos donde yo estuve brevemente, en ese lugar de luz y amor perfecto, en la presencia de aquel que nos amó tanto que murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Este es el testimonio de Matías Ibarra, el niño de 8 años que murió 12 minutos y regresó con un mensaje del cielo. Que los que tienen oídos oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en estos últimos días.